Para asegurar el futuro de mi hermana, nuestros padres me drogaron de forma escandalosa y me empujaron a la cama de Riquer, el heredero más joven de la familia León. Riquer era infame en toda Ciudad Yen como un playboy conocido, imprudente, coqueto y de mala reputación. Mi hermana finalmente se casó con Lian, el sucesor predilecto y heredero del poder de la familia Lian. Pero el destino dio un giro brusco, Lian renunció al mundo y se hizo monje. Y Riquer alcanzó el verdadero poder. Me colmó de cariño infinito y disfrutó de una gloria sin igual. Mientras tanto, mi hermana fue expulsada, convirtiéndome en el hazmerreír de la alta sociedad. Desesperada y acorralada, mi hermana me arrastró al mar con ella. Todavía. Ambos nos despertamos la misma noche que nuestros padres planeaban drogarnos. Esta vez, sin dudarlo, se tragó el veneno destinado a mí. En cuanto a mí, no tuve más remedio que aceptar mi destino y casarme con Lian, el frío. Despiadado, había incumplido mi promesa y suspiro. Y un monje decidido de Ciudad Yen. El aire en la sala era sofocante. Luché desesperadamente tras haber cumplido con Lian. Pero mi padre me abofeteó con fuerza. Me dejó la cara roja. Si fuera por el contrato matrimonial de la generación anterior, ¿cómo podría nuestra familia Alara tener algún derecho a ascender a la familia Lian? Lian es la heredera legítima. Ni lo pienses. El contrato solo implica que un heredero Lian se case con una hija de Alara. Una vez que te involucres con Riquer, Mirror podrá casarse legalmente con un miembro de la familia Lian. Mi padre llamó al viejo mayordomo. Este me agarró la barbilla y me obligó a tomar la droga. Esta noche. Estaba decidido a enviarme a la habitación de Riquer. Apreté los dientes con fuerza. Me negué a abrir la boca incluso cuando el mayordomo me desgarraba las encías. El sabor metálico de la sangre llenó el aire. En ese instante Mira se movió repentinamente a la velocidad del rayo. Me arrebató la droga. Y se la tragó sin dudarlo. Su velocidad era tan rápida que para cuando todos se dieron cuenta de lo sucedido, el veneno ya estaba en su estómago. Su madre corrió hacia ella, ansiosa. La abrazó con fuerza y lloró. Mira. ¿Por qué eres tan tonta? Cariño, dudo que lo sientas. ¿Qué vamos a hacer? Papá entró en pánico. Indefenso. Me empujó sin siquiera ponerse el abrigo. Y salió corriendo a buscar un médico. Aunque volviera a ocurrir, solo les importaría a ella. Como nuestros padres, confundidos y aturdidos. Mira estaba inusualmente tranquila. Dijo con firmeza, me voy a casar con Riquer. Papá levantó la mano. Listo para atacar. Pero al final, aterrizó apenas sobre su hombro. Su voz se quebró por la emoción. ¿Sabes qué clase de hombre es realmente Riquer? León está en su mejor momento. Aquiles, el futuro de la familia León. Mira negó con la cabeza con decisión. Papá. Créeme, Riquer se convertirá en el cabeza de familia. Me miró de reojo. Una sonrisa de confianza se dibujaba en sus labios. Aquiles se hundió en mi corazón, había vuelto. Muy bien. Mira. El sufrimiento que soporté en mi vida pasada, si podrás soportarlo esta vez, depende de ti. Vestida con ropa brillante y llamativa. Mi hermana fue preparada meticulosamente y mi padre la envió en un coche particular. Me negué a ver a mis padres sumidos en la tristeza y subí directamente a mi habitación. Me quedé aturdido y me quedé dormido. Sueños inundados de escenas de mi vida pasada. La familia León echó a mi hermana. Vivía en la pobreza. Ni siquiera podía permitirme comer. Riquer gobernaba con mano de hierro. ¿Y mis padres? Oprimida por él. Ni siquiera se atrevía a ayudarla en secreto. Vagaba por diversos círculos. Se humilló para complacer a hombres ricos y poderosos solo para mantener una fachada de dignidad. Se convirtió voluntariamente en una amante en la sombra sin ningún estatus oficial. Pero Riquer era despiadado. Y nadie se atrevió a apoyarla. Finalmente, tras cumplir mi deseo, cayó en la desesperación. Ese día, me envió un mensaje diciendo que guardaba un secreto sobre la familia León, inútil para ella,
pero posiblemente útil para mí. Originalmente había cumplido mi deseo. No tenía intención de verla. Pero estaba desesperado por liberarme de Riquer. Me aferré a esa pizca de esperanza. Esa noche el viento en la playa era tan fuerte que parecía querer arrastrarnos. Mira parecía demacrada. Su cabello estaba seco y amarillento. Su antiguo orgullo y belleza, desgastados por la vida. Mientras tanto, yo era la dama ostensible de la familia León. Adornada con joyas y una riqueza resplandeciente. En cuanto me vio, perdió el control. De repente me empujó hacia abajo. Blandió un cuchillo y me lo clavó en el abdomen con fuerza brutal. Una sonrisa desquiciada le torció los labios. La sangre brotó a borbotones. Y me desplomé débilmente sobre la arena. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo el esfuerzo que hicieron mamá y papá? ¿Eres tú quien brilla al final? Su mirada se fijó con ferocidad en el bolso de diseñador que tenía en las manos, el último regalo de Riquer. Todo esto es mío. Mía. Fuiste tú quien arruinó mi vida por completo. Me cortó la cara salvajemente con el cuchillo. Cerré los ojos. Sentí una extraña sensación de alivio. Qué bien, por fin había terminado. Mi lástima pareció complacerla. Se rió de forma salvaje y extraña, arrastrando mi cuerpo hacia el borde del precipicio. Alara. Ya que te atreviste a mostrarte, no esperes salir con vida. Moriremos juntos. Mi sangre dejó rastros sinuosos en las rocas. Mareos. Ingravidez. Y el dolor se arremolinaba en mi interior. Justo antes de caer. Creí oír el grito angustiado de Riquer. Alara. Diablo. Este es mi último adiós. De esta vida en adelante. No tendremos ataduras. Sin destino. Mira se metió en la cama de Riquer. Y al día siguiente regresó a casa radiante y rebosante de orgullo inconfundible. Los ojos de mis padres estaban llenos de tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, Mira parecía completamente ajena a la gran tensión que se cernía sobre la casa. Sin admitirlo, contó lo caballeroso y amable que había sido Riquer la noche anterior durante el desayuno. Acurrucado junto a nuestra madre. Sus palabras estaban claramente dirigidas a mí. Su mirada rebosaba orgullo y provocación. Mamá. Cuando me convierta en la señora de la familia León. Toda nuestra familia vivirá con comodidad y lujo. Esta clase de riqueza es verdaderamente única. Aunque mis padres estaban desconsolados. Forzaron sonrisas y repitieron, mira. Claro que te mereces lo mejor. Observé con frialdad. Burlándome de la escena. Su querida hija. Criado con indulgencia y mimos. Ahora lo empujaban a la cama de Riquer, el infame playboy de Yen City. Padres. ¿Cómo se sienten? Queridos mamá y papá. Esto es solo el principio. Agacho la cabeza. Desayuné en silencio. Pensando en mis próximos pasos. De repente. El viejo mayordomo irrumpió. El señor se puso nervioso. La señora. Los chicos de la familia León vinieron a proponernos matrimonio. Antes de que pudiéramos reaccionar, 2 mensajeros aparecieron en la puerta. Sosteniendo los contratos matrimoniales, el padre hizo una breve pausa. Luego sonrió rápidamente y dio un paso adelante. Distinguidos invitados. ¿Puedo preguntar a quién tengo el honor de conocer? Mira pasó junto a él con paso seguro, con la barbilla en alto. Estoy extendiendo la mano. Dame el contrato de matrimonio. Lo estudiaré detenidamente. Los 2 hombres intercambiaron miradas, pero la ignoraron por completo. En cambio, se dirigieron a mí con respeto. Señorita Alara. Tanto el mayor como el menor de los herederos de la familia León desean casarse con usted. Hoy le traemos estos contratos matrimoniales para que pueda tomar su decisión. La familia León organizará la boda con la mayor grandeza. La sala se sumió al instante en un silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. En X segundos, Mira gritó y perdió el control. Se derrumbó por completo. Mira perdió la cabeza por completo.
Insistió en encerrarme en casa. Me obligó a elegir a León. Mientras tanto, ella lloraba y llamaba y le enviaba mensajes a Derecher frenéticamente sin parar, pero por mucho que lo llamara, él nunca contestaba. Sus mensajes cayeron en el vacío. Varias veces. Se aferró a su mamá y sollozó amargamente, acusando a Araike de traicionarla. No sentí nada, ni siquiera un atisbo de compasión. De hecho, una sensación de satisfacción me invadió. La retribución kármica de mi vida anterior apenas comenzaba. En cuanto a mi propia decisión, nunca le dije que jamás volvería a elegir a Araike. Quería observarla, creyendo que había alcanzado la felicidad. Solo para perderla poco a poco. Sumido repetidamente en la desesperación. Finalmente rumbo a la meta. Llegó el día de concretar el compromiso. Mis padres y Mira me observaron atentamente mientras firmaba el contrato de matrimonio de León. Mira aferró con fuerza el contrato de matrimonio de Araike. Como si albergara todas sus esperanzas. Apenas los enviados de la familia León se llevaron el contrato, Araike irrumpió. Curioso. Mis padres se quedaron paralizados como codornices asustadas. Acurrucada en un rincón, Mira pensó que era un punto de inflexión y lo recibió con una sonrisa radiante, pero Araike la abofeteó con fuerza y la tiró al suelo. Araike. Joven amo. ¿Qué hace? Ella yacía en el suelo, retorciéndose. Con aspecto lastimero y cobarde. Pero Araike se inclinó. Su voz era fría e indiferente. Le doy bofetadas repetidas. Las marcas de las bofetadas se extienden rápidamente por su piel. Hay muchas mujeres que quieren acostarse conmigo. ¿Por qué crees que solo porque lo hiciste, tengo que casarme contigo? Mira estaba completamente atónita. Ni siquiera se atrevía a llorar. En la vida algunas cosas no se consiguen aferrándose desesperadamente. Mira. ¿Es esta la vida que has soñado? Araike perdió el interés y se dirigió directamente hacia mí. Retrocedí instintivamente. Sentí un escalofrío de miedo primario. Cada paso que daba me apretaba el corazón. En realidad, no me elegiste. Me costó mantener la compostura. Joven amo Araike. El matrimonio debería basarse en el afecto mutuo. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Araike mientras entrecerraba los ojos amenazadoramente. Se inclinó. Y yo, involuntariamente, retrocedí. Un sudor frío me empapaba la espalda. Me desplomé en una silla. Casi abrumado por la desesperación. En ese momento. Una voz tranquila pero severa sonó en la puerta. Alara. Era Lian. En ese momento no había ninguna duda. Araike no podía competir con Lian. Lian me alejó de su presencia y me instaló en un hotel sin restricciones. Venía de vez en cuando. Pero siempre con la mirada distante. Dijo que Araike se había puesto furioso al regresar. Pero el viejo maestro Magnus había hecho caso omiso de todos. Insistía en que solo importaba el contrato matrimonial. Aunque mis mayores ya habían fallecido. La deuda de gratitud por haber salvado al viejo maestro Magnus seguía vigente. La promesa de la familia Lian era clara, quienquiera que la hija de la familia Alara eligiera sería su esposo. La boda fue magnífica. Conmocionando a toda la clase alta de Ciudad Yen. El matrimonio de los prestigiosos hermanos Lian con una discreta hermana Alara causó alegría y envidia. En la noche de bodas, Lian permanecía inmóvil en el sofá, vestido de traje. Rosarios de oración zumbaban entre sus dedos. Me encogí en un rincón de la habitación, manteniendo la distancia. Mis recuerdos de él permanecieron congelados en mi vida anterior. Siempre había sido taciturno y frío. Decidido e implacable en los asuntos familiares. Al principio de nuestro matrimonio. Sonreía de vez en cuando. Pero tras la lucha de Araike por la herencia familiar, se volvió aún más retraído. Tras tomar el control total de la familia Lian, abandonó todo repentinamente. Renunció al mundo. Y se hizo monje. Araike. Mientras tanto. Estaba en lo más alto del triunfo. Y Mira casi se volvió loca esa noche. El día de la boda.
Forcé una sonrisa para saludar a los invitados. Me senté en silencio junto a Lian hasta bien entrada la noche. Cuando el cansancio finalmente me venció, me acurruqué en el sofá para descansar un rato. En un instante de confusión, sentí algo cálido, una sensación de violencia sobre mis hombros. Al abrir los ojos, lo vi bajo el suave resplandor de la luz. Sus rasgos faciales parecían más suaves que antes. Un regalo de bodas para ti. No dije nada. Mi experiencia pasada con los dos hermanos Lian me había enseñado mucho. Ninguno debía subestimarse. Cuando se pueden identificar sus verdaderas intenciones, el silencio siempre es la opción más segura. Se arrodilló para mirarme a los ojos de igual a igual. Alara. ¿Qué quieres? La calidez de su voz y la atmósfera apacible me parecieron casi irreales. Armand, dome de valor, susurré. ¿En serio? ¿Quiero algo? Extendió la mano. Instintivamente me aparté. Su mano se detuvo sobre mi cabeza y me dio 2 palmaditas suaves. Por supuesto. Sus ojos eran serenos y profundos, muy distintos de la mirada rebelde y volátil de Raike. En ese momento sentí una inexplicable chispa de coraje. Quiero a toda la familia Alara. No llegó la tormenta que esperaba. En cambio, capté un atisbo de aprobación y amabilidad en los ojos de Lian. Dijo con calma, dame 3 días. Un repentino pinchazo me recorrió la nariz. Rara vez pedí algo en mi vida. Y nadie me tomó en serio. Mis padres siempre me exigieron que cediera ante Mira. Tras casarme con la familia Lian, viví con cautela día a día. Agradecido simplemente por sobrevivir. Ahora, por fin. Cuando pedí un deseo, no hubo negación ni burla, solo una promesa solemne. Se me saltaron las lágrimas. Pero bajé la cabeza. Me acurruqué como un gatito asustado para que no me viera. Justo cuando la atmósfera se había calmado, la puerta se abrió de golpe. Lian. Ábreme la puerta. Era Raike. Me estremecí instintivamente. Miré a Lian con ojos implorantes de ayuda. Se agachó y me abrazó con ternura. Susurrando. No tengas miedo. Estoy aquí. Tomándome la mano, fue a abrir la puerta. Raike estaba afuera. Olía a alcohol. Cabello despeinado. Ojos inyectados en sangre. Vio nuestros dedos entrelazados y su expresión silbaba con complejidad. Intenté retirarme. Pero Lian me sujetó con fuerza. La voz ronca de Raike preguntó, Lian. Ya no quiero a la familia Lian. ¿Puedes devolverme a Alara? La sorpresa me paralizó, él también había renacido. Los recuerdos me asaltaron con violencia. Me asfixiaban. En su última vida. Una vez fue un heredero despreocupado. Entonces, un día él. De repente se hizo cargo del negocio familiar. Y comenzó mi pesadilla. Su rabia y su deseo se desataron sobre mí. Las palizas y los abusos se convirtieron en algo habitual. Siempre que el negocio salía mal. O estaba de mal humor. O incluso sin motivo alguno. Me golpeó. Se me veían todas las cicatrices. Imposible ocultarlo. Nunca entendí cómo se volvió tan cruel. De niño. Había saltado a un lago para salvarme de ahogarme. Me abrazó fuerte hasta que llegó la ambulancia. Me consoló para que no tuviera miedo. Me dijo que creciera fuerte y me protegiera. Pero después se convirtió en mi torturador. La voz serena de Lian me devolvió a la realidad. Alara es una persona. No una posesión. Ella no es algo que se pueda intercambiar. De hoy en adelante siempre será tu hermana, menos y menos ley. Sus palabras parecieron llenarme de fuerza. Sostuve la mirada de Raike con renovado coraje. Raike. Aunque viviera 100 vidas más, tomaría la misma decisión. Siempre elegiré a Lian. Lian actuó con rapidez. 3 días después, las redes sociales oficiales de la empresa familiar Alara anunciaron que el presidente Bowle se jubilaba anticipadamente, transfiriendo todos los bienes a su hija menor, Alara. Mis padres se escondieron en la antigua casa familiar.
Rechazaban todas las visitas. Por mucho que llorara o suplicara verlos, nunca aparecieron ni dieron una explicación. Pronto. Adad al-Elsai. Se completaron todos los trámites. Asumí oficialmente el control de la familia Alara. Todo sucedió tan rápido que parecía un sueño. Liam me animó a afrontar esta nueva vida con valentía para dejar de ser la hija menor ignorada de la familia Alara. Empecé a abordar los problemas de la empresa. A colaborar con los socios y a resolver los retos diarios del negocio. Estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo. Incluso bajo el mismo techo. Hacía mucho tiempo que no veía a Araike ni a Mira. Entré en la familia Araike junto con él. Quizás intentando deshacerse de su reputación de playboy de June City. Araike se dedicaba a trabajar, llegando primero y saliendo último todos los días. El sinvergüenza imprudente que una vez causó problemas ahora se adentraba en la tecnología y estudiaba administración de empresas a toda prisa. Liam no le guardaba rencor. Él mismo trajo a Araike. Guiándolo con ambas manos. Haciendo todo lo posible por cuidarlo. Araike creció rápidamente. Pronto, Adad al-Elsai. La Junta votó y lo nombró vicepresidente de la empresa familiar Araike. En aquella época, Mira triunfaba con arrogancia. Las figuras de la alta sociedad que antes la menospreciaban ahora competían por su favor. El hermano menor de la familia Liam y su joven esposa eran la comidilla del pueblo. Mientras tanto, el otrora hijo mayor y menos dominante se desvanecía silenciosamente de la vista pública. La sola aprobación de Araike bastaba para impulsar importantes decisiones familiares. ¿Y yo? Me quedé en silencio. Cada día en la empresa se prolongaba sin propósito, pausas sin sentido. Charlas triviales. Hojeando informes. La vida parecía solo tiempo menos matar. Ese día. Un asunto trivial me retrasó. Salí tarde del trabajo y me dirigí solo al estacionamiento subterráneo. Allí me encontré con Mira, que esperaba su transporte. Bueno. Si no es mi querida hermanita. Dijo con un tono irritómano. Me detuve en seco y la miré a los ojos con calma. Elara. ¿Aún recuerdas lo que te dije? Te lo dije hace mucho tiempo, Araike es el verdadero futuro de la familia Liam. ¿No te tragaste las pastillas ese día? ¿Te arrepientes ahora? La miré fijamente. Bajo el abrasador sol del verano. Llevaba mangas largas y ajustadas. Sin embargo, se veían leves moretones bajo el cuello. Sonreí fríamente. ¿Y tú? ¿Mi querida hermana? ¿Podrás soportar el sufrimiento que enfrenté en mi vida pasada? Ahora que te toca a ti. El rostro de Mira palideció al instante. Retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Tú. Ella tartamudeó. Me acerqué más. Me incliné para susurrarle al oído. Hermana, evita a los Al-Elsai. ¿Te duele cuando el cuchillo te corta la cara? Todo su cuerpo temblaba. El miedo la devoraba. De repente el cielo se venderá. Giró en pánico y se estrelló contra los brazos de Simone. Antes de que pudiera siquiera darse cuenta. Araike la apartó con fuerza. ¿No te dije que no me tocaras? Mira. Ya no tienes miedo. Cayó al suelo. Luego se incorporó a toda prisa para suplicar junto a Araike. Joven amo. Vámonos a casa. Araike le dio una patada en la pantorrilla. Piérdete. Instintivamente retrocedí un paso. Evitando involucrarme. Araike se acercó a mí. Alara. No tienes por qué tener miedo. Respondí suavemente. Joven amo. Esta vez no soy yo quien recibe el golpe. ¿Por qué debería tener miedo? Era diferente cuando me golpeaban a mí. Ahí fue cuando me asusté. Araike se quedó paralizado. Me miraba con incredulidad. Su mano subía y bajaba. Alara, ¿de verdad eres tú? Sonreí. Por supuesto. Joven amo Araike. Con eso. Me di la vuelta y me marché.
Esa noche Mira acompañó a Araike a eventos sociales hasta tarde. Poco después de su regreso, gritos desgarradores resonaron en su habitación. Toda la vieja mansión los oía. Pero nadie se atrevió a preguntar. Al día siguiente me encontré con Mira al salir de casa. Bien abrigado. Con la cabeza gacha. Evitándome. Bromeé. Hermana. Tú y el joven amo se lo pasaron genial anoche. No dijo nada. Simplemente siguió a Araike y se marchó apresuradamente. Sabía a dónde iba. Acompañó a Araike a la ceremonia nacional de premios a los 10 jóvenes emprendedores destacados. Araike ya se estaba labrando un nombre en el mundo empresarial. Todos en Yen City sabían que ahora era el pilar de la familia Lian. Me quedé con Lian en su oficina viendo la transmisión en vivo. Como siempre, me tomó la mano en silencio. Me había acostumbrado a esta serena cercanía y la encontraba reconfortante. En la pantalla Araike estaba en el escenario con un elegante traje. Radiante y seguro, el galardonado pronunció su discurso. Los flashes estallaron. Resonaron los aplausos. Y toda la atención de los medios estaba sobre él. Al terminar, miró fijamente a la cámara. Sus ojos estaban rojos, pero sin borde. ¿Viste eso? Yo también puedo ser excepcional. ¿Volverás? La sala estalló en susurros. Los medios de comunicación y los invitados volvieron la mirada hacia Mere. Su rostro estaba pálido y abatido. Se hizo a un lado esperando a que Araike dirigiera el escenario. En ese momento varios agentes fiscales subieron directamente al escenario y bloquearon a Araike cuando éste descendió. Señor Araike. Hay acusaciones formales contra varias empresas de la familia Araike por evasión fiscal. Solicitamos su cooperación en la investigación. La multitud quedó atónita. En directo a nivel nacional. Araike fue escoltado fuera del lugar. Y Mere se desplomó en el acto. Apagué la tele y me acerqué a Lian, gerente general Araike. Considere esto. Mi nuevo regalo de bodas para ti. Lian llevaba mucho tiempo sospechando irregularidades en las cuentas de la sucursal. Pero las lagunas financieras estaban demasiado ocultas. No se encontró ningún avance. Como esposa de un presidente aparentemente discreta, era el topo perfecto. Deambulaba despreocupadamente por los departamentos de la familia Araike todos los días. Fingiendo ignorancia. Totalmente normal. Poco a poco. Nadie sospechó de mí. Todo el grupo me veía como un simple adorno. Sin saber que en mi vida pasada había obtenido una maestría en contabilidad, pocos días después, los funcionarios fiscales llevaron a Araike a la sede de la familia Araike para su investigación y recopilación de pruebas. Lian los recibió personalmente. La sala de conferencias estaba repleta de libros de contabilidad y documentos. Todos con la firma de Araike. Finalmente le había ensulfeldizado el ojo a mi tía. Toda su terquedad se había agotado. Lian pidió 30 minutos a solas con el equipo de impuestos. Concedió el permiso. Llevó a Araike a una sala de reuniones más pequeña. Solo entonces Araike se dio cuenta de la verdad. Lian. Fuiste tú. Fuiste tú. Me dejaste entrar a la familia Araike a propósito. Me dejaste en un alto cargo. Guardaste silencio a propósito. Me cediste todo el poder. Solo para dejar rastros. Fuiste tú. La expresión de Lian permaneció indiferente mientras admitía con calma, sí. Fui yo. Araike se desmoronó. Y de repente se abalanzó. Instintivamente lo bloqueé. Me abracé con fuerza a Lian. Lian reaccionó con rapidez, protegiéndome tras él. El último destello de luz y los ojos de Araike se apagaron por completo. Me miró con la mirada perdida. Con la voz entrecortada. Se suponía que serías mía. Alara. Se suponía que serías mía. Solté a Lian. Me senté frente a Araike y le deslicé un documento. Araike. Yo fui quien te denunció. Temblaba mientras hojeaba la pila de documentos, cada página con mi firma. De repente la cabeza de Lian se abalanzó sobre él. Rompió a llorar. ¿Por qué?
¿Por qué? Alara. Nunca fui lo suficientemente bueno para ti. Quería compensarte. Sin embargo, observé con impotencia cómo Mira te cortaba con cuchillos. La vi arrastrarte al mar. Mi corazón se hizo añicos. Alara. Lo lamento de verdad. Su voz se quebró al susurrar una y otra vez. De verdad que lo lamento. En ese momento, Mira irrumpió de repente en la sala de conferencias. Raike. Dame 5 millones. Y nos divorciaremos. Los ojos de Raike se iluminaron al verla. Se abalanzó. La agarré con fuerza y le rasgué la ropa. Aunque estaba preparado, di un paso atrás. Conmocionada por las horribles heridas que cubrían su cuerpo. Viejas y nuevas cicatrices entrecruzaban la piel de Mira. La carne estaba en carne viva y supurando. Apenas quedaba alguna parte intacta. La sangre corría por todas partes. Eran como las cicatrices del látigo que una vez tuve en la espalda en mi vida anterior. Raike se volvió hacia mí con furia. ¿Ves eso? El dolor que te infligió. Se lo he devuelto todo. Negué con la cabeza. Raike, quien me causó dolor fuiste tú. Mira, no. Si no hubiera querido deshacerme de ti, habría ido con ella y habría muerto en sus manos. Eres la raíz de toda mi desgracia. Después de que se llevaran a Raike, Mira desapareció por completo de la familia León. Nunca más lo volví a ver. León nunca preguntó qué pasó en esa sala de reuniones. Viví en silencio por un tiempo. Pero una extraña inquietud creció dentro de mí. Una tarde. Al despertar de una siesta. De repente me di cuenta del origen de mi ansiedad. El tiempo apremiaba y no tenía tiempo para explicar mucho. Le envié a León mi ubicación y le dije que fuera corriendo al hotel. Y conduje hasta allí a toda velocidad. Abrimos la puerta del hotel sin problemas. Ahí. Mira se arrodilló ante un anciano. Se movía rítmicamente con él, entre jadeos. Ella susurró, Presidente Yang. Guardo los secretos comerciales de la familia Raike. Si me garantizas la vida, te los daré todos. O podrías pagarme 50 millones. Y lo dejamos en paz. Actuó con todas sus fuerzas, completamente inconsciente de que innumerables cámaras afuera captaban toda la escena. Por fin, los títulos de Feldmair. Respiré aliviado al haberlos pillado en el acto. En mi vida anterior. Tras la huida de León a un monasterio, Raike expulsó a Mira de la familia. Sus padres se negaron a intervenir. Mira no tuvo más remedio que vender los secretos de la familia Raike por dinero. Esos años fueron testigos de filtraciones masivas. Proyectos clave se perdieron. Y la fuerza de la familia se vio gravemente dañada. La anciana Madame Magnus, afligida por el dolor, enfermó y finalmente falleció. Pero esta vida. Lo detuve todo a tiempo. De regreso. Apoyado en el hombro de León. Estaba tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo el karma de mi vida pasada se había convertido en polvo en ese instante. Me pregunté si aún sentía odio. No, no lo sentía. El coche se meció suavemente mientras yo descansaba sobre su hombro y me quedé dormido en un sueño aturdido. Tuve un sueño. En él. Me convertí en Raike. Escenas de mi vida anterior se sucedieron una tras otra. La familia de Alara me empujó a la cama de Raike. Estaba acostumbrado a varias mujeres, ¿qué más daba una más? Pero ella era la mujer más tímida que he conocido. Encorvada como un animalito asustado. No sentía compasión ni ternura. Para mí, una mujer que venía voluntariamente era solo mercancía con precio. Siguiendo el plan del anciano, me casé con ella. Originalmente tras haber cumplido mi concesión. Yo era un heredero descuidado de segunda generación. Indiferente a todo. Sabía que no podía competir con mi hermano mayor. Dejé de luchar. Pero un día, sin querer, descubrí que Alara era la niña que mi hermano había rescatado de ahogarse años atrás. Mi hermano la había buscado durante tanto tiempo. El vestidito que usaba de niña siempre había estado guardado bajo llave en el cajón de su oficina. En ese momento.
Estaba completamente seguro de que finalmente tenía la confianza para desafiar a mi hermano con la cabeza descubierta. Empecé a golpearla, apuntando a lugares donde se cubría la ropa con la capucha y la cubierta. Cada vez que la apuñalaba, el dolor de mi hermano se profundizaba. Se volvió cada vez más silencioso. A menudo se distraía, incluso en el trabajo. Siempre que regresaba a la vieja mansión familiar, observaba a Lara desde lejos. Su mirada era oscura y preocupada. En verdad, toda la familia vio claramente que Lara me amaba. Y ella nunca me dejaría. Aunque eso significara la muerte. Siempre pensé que estaba cerca de ganar, solo un empujón más. Y mi hermano se derrumbaría. Una noche. Después de un banquete de negocios. Borracho. Me arremangué. Listo para subir y darle una paliza. Mi hermano estaba en la escalera, bloqueándome el paso. Dijo que me entregaría a la familia Riquer si prometía no volver a tocar a Lara. Y que iluminara la vida de una verdadera joven ama de la familia León. Lo bromeé con una sonrisa. Le pregunté si se había enamorado de su cuñada. Si le gustaba, dije, podría dejar que la tuviera para que jugara con ella. Me dio un puñetazo fuerte. Al día siguiente se hizo monje. Desde ese día, la familia León me pertenecía. Pero sabía con certeza que mi hermano estaba loco. Y le tenía miedo. Así que cumplí mi promesa. Tratando a Lara con lujo y cuidado. Le quité el miedo y el sufrimiento. Poco a poco se volvió más brillante y hermosa. Pero ya no se quedaba despierta hasta tarde esperándome. Ni preparaba té para la resaca. Ni me importaba que me ponía al día siguiente. Parecía alejarse cada vez más. Hasta que un día, el conductor informó que la joven amante se había ido sola. Por alguna razón. Me dio un vuelco el corazón. Movilicé a toda mi gente para encontrarla. Media hora después. La vigilancia finalmente la avistó junto al mar. Mi corazón latía con fuerza, deseaba poder correr a su lado al instante. Pero aún era demasiado tarde. Cuando llegué solo vi a Mira arrastrando su cuerpo ensangrentado mientras ambos se sumergían en el mar. En ese momento. Caí de rodillas. Consumido por un dolor insoportable. Al final. La había perdido. Desperté con lágrimas empapando el hombro de León. Me preguntó con ansiedad si había tenido una pesadilla. Le pedí que me llevara a su oficina. Allí saqué el vestido viejo del cajón. Entre lágrimas y una sonrisa agridulce. Le pregunté si siempre había sabido que yo era la chica de entonces. Me abrazó con ternura y me susurró que lo había sabido desde siempre. Esperando pacientemente a que creciera. Para tomar mi propia decisión. A Lara. Esta vez. Finalmente me elegiste. Te lo agradezco de verdad. Esa noche. Esperé afuera de tu puerta, listo para detener cualquier coche. Cuando vi entrar a Mira. Solo entonces me dejé ir. No pude contenerme más, lloré y me aferré a él con fuerza. Era como abrazar a un tímido. Una versión indefensa de mí misma del pasado. Por fin. Entendí que un alma nutrida por el amor podía invocar una fuerza infinita. Mi amor. Gracias. Gracias por siempre buscarme. Gracias por acompañarme en medio de las tormentas y guiarme hacia un futuro lleno de luz radiante y flores florecientes. Una vez me sentí resentido con el destino por su crueldad hacia mí. Pero ahora, todo finalmente está completo. El fin. En mi vida pasada. Después del examen de admisión a la universidad, cuando me enteré de que mis padres habían tenido un accidente de coche, corrí a verlos presa del pánico. Pero en el camino, una camioneta me atropelló y me impactó. Salió volando y rodó a más de 10 metros de distancia. Después de morir, vi cómo se llevaban mi cuerpo. Alguien me abrió el pecho. Me arrancó el corazón. Y se lo envió a otra chica que se parecía a mí. A su lado estaba una noble con el rostro lleno de resentimiento y alegría vengativa. Así que este mundo era solo una novela romántica sin cerebro. Y la heroína era Marfil, tendida en la cama del hospital frente a mí.
Y yo era la insignificante carne de cañón que le proporcionaba el corazón. Cuando volvía a abrir los ojos, recordaba el día anterior al anuncio de los resultados del examen de admisión a la universidad. Una voz electrónica etérea emitió un pitido. Serapina, la carne de cañón, ha despertado. La trama mundial cambiará. Cuando tuviste suerte de sobrevivir en aquel entonces. Pero ahora esta vida miserable por fin puede contribuir al marfil. La propiedad de la familia del marfil pertenece solo al marfil. Nadie más puede codiciarla. Al observar a la extraña noble frente a mí, contorsionando el rostro ante mi cadáver, comprendí que la muerte de mis padres y la mía formaban parte de una conspiración. Mientras mi alma flotaba en el aire. Un profundo odio brotó en mi corazón. ¿Por qué mataste a mis padres? ¿Por qué toda mi familia tiene que morir por ella? Mis padres adoptivos me recogieron de niña y me trataron como si fuera suya. Ambos habían emigrado del campo para establecerse en la ciudad. Solo para darle mejores oportunidades a su hijo. Pero antes de poder pagarles, cerraron los ojos el día de mi graduación. Habían trabajado duro la mitad de sus vidas por mí. Y murieron por mí. Grité en silencio. Mi odio se apoderó de mí. Justo cuando pensé que no habría respuesta, la voz electrónica resonó en mi mente. Recibí el cuestionamiento del alma sobre el mundo. Ahora transmito la trama mundial. Resultó que mi mundo era una novela romántica sin sentido. Y yo no era más que una insignificante carne de cañón. En la trama, la heroína, Ibori, era la única hija de Morgana. La segunda hija de la familia de marfil de la ciudad. Y su hijo el Lalutianzi que frecuentaba casas de menos a menos. En aquel entonces Morgana se declaró en huelga de hambre para casarse con el pobre Lutianzi. Y la familia de marfil, que había adorado a su hija desde pequeña, finalmente cedió. Pero tras dar a luz a marfil, la salud de Morgana se deterioró tanto que ya no pudo tener hijos. El delicado marfil sufría de una enfermedad cardíaca. Se convirtió en la niña de los ojos de todos. El protagonista masculino era Cyrus. Adoptado por la familia del tío de Ibori. Y su relación le añadió un toque de amargura a su amor. Toda la trama no era más que mimos sin fin. Aún así, aún encontraba rastros de mí misma en los rincones oscuros de la historia. Porque Morgana resentía a su hermano y hermana mayores, menos y menos la. Arrojó a su bebé de menos de un año a las montañas. Y yo era esa niña. Simplemente porque su hermano y su hermana menos la habían cuestionado cuando trajo a Lutianzi a casa. Morgana, acostumbrada a ser consentida, se había vengado. Con el paso de los años. La pérdida de su hijo finalmente provocó el divorcio de su hermano y su hermana, menos y menos la. Mientras que Morgana solo sentía satisfacción. Más tarde. Cuando el protagonista masculino se enteró de mi existencia. Al ver que la salud de Ibori se deterioraba debido a una enfermedad cardíaca. Y al no esperar un corazón compatible. Finalmente conspiró contra mí. Así Morgana aceptó a Cyrus como su hijo menos y menos la. Qué conmovedor matar a toda mi familia por la heroína. Pero en la novela, estos detalles oscuros se pasaron por alto con solo unas pinceladas. Cuando vi comentarios bajo la trama que llamaban al protagonista masculino incesante. Y el porqué y su protagonista femenina eran tan dulces. Lágrimas de sangre finalmente brotaron de mis ojos. Miré fijamente los rostros de Morgana e Ibori. ¿Por qué? Solo porque eran los protagonistas. ¿Podían hacer lo que quisieran? Hasta que se abrió la puerta y entró un hombre. Era Cyrus. Lo vi mirar mi cadáver con condescendencia y decir, es un honor donar tu corazón a Ibori. Pero esta inmundicia no debería ensuciar los ojos de Ibori. La arrojé al mar. Estaba tan furioso que quería beber su sangre y despellejarlo vivo. Mi visión daba vueltas. Y finalmente perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, oí una voz llena de alegría. 692 puntos. Serafina. Eres increíble. Esta puntuación es más que suficiente para la universidad normal a la que querías ir. Con razón eres la hija de mi David. Escuchando las voces familiares. Me giré bruscamente.
Había regresado al día en que anunciaron los resultados del examen de admisión a la universidad. Controlando mis manos temblorosas, me arrojé a los brazos de mi madre. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Qué pasa? ¿Serafina? No llores. Mi hijo. Las voces ansiosas de mis padres llegaron desde arriba, sosteniendo a mis seres queridos perdidos y encontrados. Finalmente me ahogué. Ya no quiero ir a una universidad normal. Quiero estudiar en la ciudad A, ¿está bien? Tenía que ir a la universidad en la ciudad A. Tenía que reencontrarme con Atenea, la madre biológica que me había buscado toda la vida. Tuve que tomar la iniciativa. Tuve que proteger a mis seres queridos. Al diablo con los protagonistas. Al diablo con la novela. Tomaría las riendas de mi vida. Vip. La carne de cañón de Serafina ha despertado. La trama del mundo cambiará. Después de tranquilizarme, esa noche oí a mis padres hablando en la casa de al lado. Hagámoslo. En el peor de los casos. Vendemos la casa. Debemos apoyar el deseo de Serafina de estudiar. Nuestra Serafina es muy sensata y obediente. Es raro que nos pida algo. Le entregaré más cosas cada día. Me sequé las lágrimas. Apreté los dientes y me levanté de la cama. Y me senté frente a la computadora. En mi vida pasada, aunque me especialicé en educación, siempre quise compartir las responsabilidades de mis padres. En mi tiempo libre trabajaba a tiempo parcial y aprendí a operar en bolsa. Seguí el ejemplo e invertí algo de dinero. De hecho, obtuve ganancias. Recordé varias acciones alcistas prometedoras de mis estudios. Así que invertí todo el dinero que mis padres habían ahorrado para mí a lo largo de los años. Como era de esperar, llegó la notificación de admisión. Y les dije a mis padres que no se preocuparan por mis gastos universitarios. La universidad me ha exonerado de la matrícula. Y aceptaré trabajos de medio tiempo en mi tiempo libre. No te estreses, simplemente relájate. Mamá. Papá. Te estás haciendo mayor. ¿Por qué no usas los ahorros que guardaste para abrir un supermercado? Papá no tendrá que trabajar tanto repartiendo productos todos los días. Después de tranquilizarlos muchas veces, finalmente creyeron que ir a la universidad en la ciudad A no nos arruinaría. Puede que no tuvieran estudios, pero su amor por mí era inquebrantable. Nunca permitiría que la arrogante familia Ibori volviera a hacerles daño. Me matriculé en administración financiera con el claro objetivo de recuperar lo que era mío. ¿Qué más quería gana que tuviera? No tuve la nobleza de negarme. Lo tomaría con mis propias manos. Antes de que empezaran las clases. Terminé rápidamente de estudiar el currículo de primer año y contacté con mi madre biológica, Atena, usando una cuenta falsa. ¿Quieres saber cómo desapareció tu hijo? Pensé que la otra parte ignoraría el mensaje. Pero recibí respuesta de inmediato. ¿Quién eres? ¿Tienes noticias de mi bebé? Por favor, dímelo. Volví a preguntar. La prestigiosa familia Ibori de la ciudad A no podía seguirle la pista a un niño. ¿Te parece razonable? ¿No has sospechado de alguien cercano? Como la niñera, que en aquel momento era la más cercana al niño. En la trama, después del parto, Atenas se había lanzado de nuevo al trabajo un año después. Quería darle a su hija más seguridad para el futuro. Pero al regresar de un viaje de negocios, recibió la mala noticia de la desaparición de su hija. Se dijo que para no preocuparla, habían esperado una semana después de la desaparición para decírselo. Pero esto era solo una mentira al azar de Morgana. Desde entonces Atenea sentía resentimiento hacia la familia Ibori. Sentía que sí la detestaban. Bien. ¿Pero por qué involucrar a una niña inocente? Pero la familia Ibori, quien siempre había adorado a Morgana, solo la regañó un par de veces y dejó pasar el asunto. Pero Atenea resintió la crueldad de la familia Ibori por esto. A lo largo de los años, había buscado a su hijo por todas partes, sin sospechar jamás de la familia Ibori. Ella solo asumió que era obra de sus enemigos.
El otro bando no respondió durante mucho tiempo. Pasaron días antes de que llegara una respuesta. Mi querido. Fue arrojado a las montañas para ser destrozado por las bestias. Haré que la familia Ibori pague con sus vidas. Casi podía sentir su dolor a través de la pantalla. Parpadeando. Le respondí, no te preocupes. A tu hija la salvaron una pareja. Le va bien. Entró en Harvard y en la ciudad a este año. Las clases empiezan en un mes. Familia Ibori. Ya verán. En tan solo 2 meses, 3 acciones se dispararon. Tomé parte de las ganancias y se las di a mis padres. Entre sus despedidas renuentes, subí al avión. Después de inscribirme en la escuela. Estaba a punto de llevar mi equipaje al dormitorio después de la navegación cuando oí una voz mimada a mi lado. ¿De verdad es esta la mejor universidad de la ciudad? Hermano, yo también quiero estudiar aquí. ¿Puedes hacer algo al respecto?, respondió un chico con ternura. Ibori, quédate con él. Cuando te mejores, te llevaré a las mejores universidades del extranjero. ¿De acuerdo? No. Quiero ir a Harvard. Cyrus. Si ni siquiera haces esto por mí. ¿Cómo puedes decir que las palabras inconclusas fueron interrumpidas por un beso? Me giré bruscamente para mirar a los dos que tenía delante. Eran los asesinos de la lechería que habían matado a mi familia y a mi vida pasada, Ibori y Cyrus. En mi vida pasada, Ibori rara vez asistía a la escuela debido a su problema cardíaco y, naturalmente, no pudo ingresar a una buena universidad. Así que Cyrus hizo todo lo posible para matricularla en Harvard y cumplir su deseo. Precisamente por eso elegí Harvard esta vez. Le haría entender que las cosas obtenidas con medios turbios acabarían siendo castigadas. Ibori, quédate con ella. Nos besamos en público. Me sonrojé tímidamente, pero al instante me enfurecí cuando me vio mirándome fijamente. ¿Qué miras? Aunque no lo creas. Te sacaré los ojos. Marfil, quédate con él. Acostumbrado a que lo mimen. Siempre se excusaban sus brusquedades, considerándolas una adorable petulancia. Toda su imprudencia era tolerada debido a su enfermedad. Algunos lectores incluso la llamaban encantadoramente consentida. Recordando a la heroína descerebrada de la novela, mimada a pesar de sus crueles palabras. No intenté ocultar mi asco y me burlé de mis primos que cometían incesto. ¡Qué asco! ¿Sabe la familia Ibori de esto? Transeúntes. ¿Quién hubiera pensado que era solo una pelea de amantes? Hizo una pausa para escuchar a escondidas el drama. Los ojos de Cyrus se oscurecieron. Y me miró con fiereza. ¿Quién eres? Déjame decírtelo. Si esto sale a la luz, no podrás quedarte aquí a salvo. Me burlé. ¿Crees que la familia Ibori te toleraría si supieran que te acuestas con su prima? La mirada de Cyrus se tornó asesina mientras observaba a la multitud, intentando intimidarlos para que guardaran silencio. Pero los susurros solo se hicieron más fuertes. ¿Así que los chicos adoptaron? Menuda forma de morder la mano que te da de comer. ¿Cómo se enfrentará la chica a la gente ahora? Bueno. No son parientes consanguíneos. Así que quizás esté permitido. Pero, ¿cómo puede alguien enamorarse de un familiar de su infancia? Creo que tiene segundas intenciones. Quizás por la fortuna familiar. Ah, ya entiendo. Los chismes sin filtro hicieron que Ibori se quedara sin aliento. Soltó un grito agudo como un oído. Te mataré, Cyrus. Mátala por mí. No quiero volver a verla jamás. Mientras hablaba, se agarró el pecho y se deslizó al suelo. Sus labios se estaban poniendo negros, obviamente sufriendo una convulsión. Cyrus se olvidó por completo de mí y cargó a Ibori. Listo para llevarla de urgencia al hospital. Pero se dio la vuelta bruscamente. Te recordaré. Si algo le pasa a Ibori. Nunca sobrevivirás en ciudad, a sonreí con sorna. Entonces será mejor que la mantengas bajo control. Un frágil saltamontes no debería saltar en público. Una palabrita y se pone así. Podría morir de ira algún día.
Los ojos de Cyrus se enrojecieron de rabia. Pero el estado de Ivory no dejaba tiempo para amenazas. Se dio la vuelta y huyó. Antes de que Cyrus pudiera tomar represalias. Mientras Ivory estaba en el hospital, él estaba distraído. Golpeé primero. 3 esa noche. Una serie de búsquedas furiosas se desató. El heredero aparente de la familia Ivory fue descubierto besándose con su primo en Harvard. Cyrus amenaza a un estudiante de Harvard. No sobrevivirás en Ciudad A. Algunos se preguntaban quién era la familia Ivory. ¿Y cuánto poder ejercían? Investigando más a fondo, resultó que la familia Ivory tenía influencia en todos los sectores. Un verdadero conglomerado. Su hijo mayor, Theon. Incluso había sido elogiado varias veces por el gobierno como empresario modelo. Cyrus era el hijo adoptivo de Theon. E Ivory era la única hija de Morgana. La segunda hija de la familia Ivory. ¿Qué hizo esa estudiante para merecer esto? Por lo que oí, simplemente se estaban besando en público. Y la chica empezó a maldecir cuando el estudiante la miró. El estudiante simplemente les recordó que se portaran bien. Y la chica les gritó que salieran de la ciudad A. Los internautas estallaron en furia. Poniéndose en el lugar del estudiante inocente. Muchos se enfurecieron. ¿Y qué si eres rico y estás enfermo? No puedes simplemente desterrar a la gente. Los ricos sí que juegan sucio. ¿Nadie va a detener esto? Al principio Cyrus lo ignoró. Ordenó que se eliminara la búsqueda de Hot Minas. Pero en cuanto la reprimieron, reaparecieron. Para cuando se lo tomó en serio, el escándalo ya había estallado. Y la familia Ivory lo convocó de vuelta. ¿Y quién estaba detrás del resurgimiento de la búsqueda de Hot Minas? Atenea. Sola. Atenea no pudo contrarrestar a la familia Ivory. Pero su hermano Enrique era gobernador de una provincia vecina. Hacía tiempo que desaprobaba a su hermana Minas, quien había perdido a su familia, y estaba dispuesto a ayudar. Así que cuando Atenea me agarró la mano entre lágrimas en un café, la matriarca de la familia Ivory me llamó. Perra. ¿Quieres matar a Ivory? Sabía que no soportabas el éxito de la familia Ivory. Theon debería haberse divorciado de ti hace siglos. Un aluvión de obscenidades y vulgaridades de esta matriarca rural de Minas me pusieron los pelos de punta. Mientras Atenea intentaba colgar, le arrebaté el teléfono. Tu familia de marfil come con el toro, pero maldice la mano que alimenta. ¿Olvidaste quién construyó esta familia desde cero? Olvidar tus raíces y morder la mano que te alimenta, que te diferencia de los animales. Me burlé. No puedo creer que esté razonando con un fósil como tú. Ve a buscar un cepillo de baño y límpiate la boca primero, el hedor se está filtrando hasta la rejilla. La voz de la anciana temblaba de rabia. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, colgué. La mujer frente a mí me miró conmocionada. Le devolví el teléfono fingiendo calma. No era la persona que esperabas. Lamento decepcionarte. A pesar de mis palabras. Una oleada de tristeza me invadió. Después de más de una década, ya no era la bebé en pañales de sus recuerdos. Puede que me haya convertido en alguien a quien ella no reconociera. Pero para mi sorpresa, sus ojos se enrojecieron. Y sus labios temblaron. Está bien. Mi amor. Mamá está muy orgullosa. Te has protegido todos estos años. Es mi culpa no haber estado ahí para protegerte. No te preocupes, guía al resto hacia mí. Haré que quienes te hicieron daño paguen. Ante sus palabras. Se me saltaron las lágrimas. La abracé y le susurré suavemente, mamá. Por primera vez sentí de verdad ese Edén vengativo. No estaba solo. Le conté todo lo que había sucedido en mi vida pasada. Lo presenté como un sueño profético. Al despertar, intenté enviarle un mensaje al número en mi sueño. Y alguien me respondió. Creo que es una señal. Si no me defiendo, mamá y papá morirán por mi culpa dentro de 4 años. Y yaceré en una mesa fría mientras me extraen el corazón para marfil. Atenea sollozó desconsoladamente. Es todo culpa mía.
Te fallé. Negué con la cabeza. Sé exactamente quién me hizo daño. Haré que pague con mis propias manos. Porque con un cómplice el camino de la venganza parecía mucho más sencillo. Atenea era la encargada de reunir pruebas de los crímenes de Morgana en aquel entonces. Mientras le daba pistas, después de este incidente Ivory logró matricularse en Harvard. Pero tuvo que donar a más edificios que en su vida anterior. Casi agotando todos los bienes personales de Cyrus. Theon incluso había suplicado durante mucho tiempo, ante la insistencia de toda la familia. Gastando más energía que en la vida anterior para aprovechar esta oportunidad. Aunque después Theon fue reprendido sutilmente por superiores. Dejando una mala impresión. La vieja matriarca montó en rabietas. Y su hermana Morgana lo acusó de incumplimiento de sus deberes como tío. Theon no tuvo otra opción. Anteriormente, Athena no se había divorciado de Theon porque se conocían desde la preparatoria y aún tenían sentimientos. Además, habían tenido una sesión en vivo. Temía que sin padre daría aún más pena si me encontraban. Así que aguantó todo este tiempo. Pero cuando me preguntó qué pensaba, supo que no tenía ningún apego a mi padre y que nunca conocí ni tuve nada que ver con la familia Ivory. Ya se decidió. Señora Atenea. Una vez que mamá encuentre pruebas irrefutables. Te vengaré. Ya no podrán saltar por ahí mucho más. En cuanto a mí. Me quedé en el campus. Originalmente planeaba provocar algunos conflictos para enfadar a la frágil Saltamontes, tal vez incluso muriera de ira algún día. Inesperadamente. No pudo quedarse de brazos cruzados y se me cruzó en el camino. En la gala del campus. Trabajé como voluntaria para conseguir créditos. Mientras Ivory, siempre ansiosa por ser el centro de atención, asistió con su atuendo de gala a la actuación. Cuando le entregué el micrófono, su radiante sonrisa se congeló al instante. Y su mirada hacia mí se volvió venenosa. Entonces puso los ojos en blanco. Incapaz de ocultar su malicia al pasar junto a mí. Fingió tropezar. Cayó hacia mí con expresión de pánico. Sus uñas afiladas se lanzaron abiertamente hacia mi cara. Se me crispó la comisura de la boca. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse, la esquivé con agilidad. Y detrás de mí estaba la utilería preparada para el espectáculo. No tuvo tiempo de reaccionar. Con un grito. Se desplomó sobre la pila de utilería. El escenario se sumió en el caos. Y débilmente. Oí los gritos de furia de Ivory en mi cara. Llama a un médico. En mi cara. Ah. Cyrus subió corriendo al escenario desde el público. Se abrió paso entre la multitud y gritó que todos se apartaran. Corrió a recoger a Ivory. Entre la multitud, vi sangre goteando en el suelo. Ivory estaba gravemente herido. Se negó a levantar la cabeza. Se hundió en los brazos de Cyrus. Date prisa. Cyrus. Llama a alguien. No puedo desfigurarme. Y esa mujer es toda su culpa. Mátala por mí. Le cortaré la cara. Todos se giraron a mirarme. Fingí confusión. Si tienes daño cerebral. ¿Por qué vienes a la escuela? ¿Es culpa mía que tu cerebelo no esté bien desarrollado y no puedas mantenerte firme? Cyrus no estuvo de acuerdo. ¿Se habría lastimado Ivory si no lo hubieras esquivado? ¿No lo hiciste a propósito? Bajó la cabeza para consolar a Ivory suavemente. Está bien. Confía, hermano. Te arreglaré la cara y me aseguraré de que no queden cicatrices. Si pasa algo, le haré pagar. A los espectadores. Al principio estaban preocupados por la lesión de Ivory. Quedaron atónitos ante su desvergüenza. ¿No se te ocurre una excusa mejor? ¿De verdad te crees el director dominante de una novela? ¿Tan increíble es que esta escuela pertenece a tu familia? La gente protestó en voz alta. Cuanto más se enojaba Cyrus, más ferozmente miraba a la multitud. Como si memorizara sus rostros. Algunos retrocedieron en silencio, temerosos de los problemas. Pero un niño rico y desaliñado entre la multitud dio un paso al frente con una sonrisa. ¡Guau!
Cyrus. ¡Qué imponente! ¿Deberíamos obligar a todos a enterrarlos en honor a tu estúpida hermana? ¿Sacarle los ojos a todos los presentes para vengarla? Este tipo era claramente conocido de Cyrus y no se llevaba bien con él. Pero sus palabras le hirieron profundamente. Cyrus rugió de ira. Al bajar la vista, vio que los labios de Ivory se habían puesto blancos por otra convulsión. La levantó y salió corriendo. Ivory permaneció en el hospital un mes entero. Cuando reapareció, su rostro había vuelto a la normalidad. Increíble lo que el dinero puede hacer. Tras el último incidente, mucha gente tenía una mala impresión de Ivory. Y corrieron rumores sobre cómo había entrado en Harvard. Theon tuvo que instarla a mantener un perfil bajo. Si la verdad salía a la luz, perjudicaría a la familia Ivory. Al principio, Ivory se negó. Estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. ¿Cómo pudo soportar este agravio? Finalmente tener que vender mi potencial. El antiguo patriarca de la familia Ivory intervino. Dijo que Theon ya había sido más que amable. Si alguien afectó la carrera de Theon por esto, jamás lo perdonaría. Ivory finalmente cedió. Aunque se volvió más callada que antes. Ya no maldecía ni hacía berrinches abiertamente. Aprendió a ocultar sus emociones. Lo que no cambió fue el odio en sus ojos cada vez que nos cruzábamos. Cyrus la anhelaba. Su preciado tesoro tuvo que tragarse sus agravios porque no era lo suficientemente poderoso. Tras sopesar sus opciones, buscó la ayuda de Athena. Mamá. Me equivoqué al decir esas cosas en público. ¿Pero acaso esa zorra no es también un defecto? Avergonzó muchísimo a la familia Ivory. Pero mis sentimientos por Ivory son sinceros. Quiero hacerme más fuerte para protegerla. Para liberarme de estas ataduras. Mamá. Nunca te he pedido nada, por favor. Su voz al teléfono estaba llena de humildad. Pero el tono de Atenea era gélido. Es mi culpa. Me llamaste mamá. Pero no supe distinguir el bien del mal. Ríndete, no te ayudaré. Al escuchar esta grabación, me burlé para mis adentros. Cyrus era uno de los pocos miembros de la familia Ivory que veía la situación con claridad. Sabía que la familia debía su éxito a su madre adoptiva. Pero cuando se enteró de mi identidad. Aún así, ignoró la búsqueda que su madre adoptiva le había hecho a mi hija durante toda su vida y decidió tomar mi corazón para Ivory. Athena me envió un mensaje recientemente: ten cuidado. He asignado personas para protegerte. Me temo que fue imprudente. Creí que quedarme en el campus era seguro después de todo. En mi vida pasada. Me habían convencido de que dejara la escuela fingiendo un accidente de coche para mis padres adoptivos. Pero un fin de semana. De camino al laboratorio. Me quedé inconsciente. Al despertar, me encontré atado en una banda y un almacén. Ivory sonrió, no solo por diversión, mientras blandía un cuchillo frente a mí. Presioné sutilmente el gemelo de mi manga. Envié mi ubicación a Athena y encendí la grabadora. Después de mi vida pasada, me había preparado para protegerme de gente tan inescrupulosa. Miré a mi alrededor y no vi rastro de Cyrus. Mantuve la calma cuando Ivory no mostró la reacción que esperaba. Su rostro se torció en una sonrisa burlona. ¿Por qué no gritas? Grita con cariño. Y quizás te perdone la miserable vida. Pregunté. ¿Dónde está tu querido hermano? Se encogió de hombros. ¿Y qué? Aunque te mate y te dé de comer 2 perros. Él me apoyará y lo disimulará. Pero sonreí con calma. ¿Estás segura? No eres una diosa. Y con tu problema cardíaco, no vivirás mucho. ¿Por qué te amaría siempre? Mientes. El pánico se reflejó en sus ojos, era evidente que le importaba mucho su enfermedad. ¿Qué sabes tú? Cyrus creció conmigo. Extraño la salvación. Él nunca dejará de amarme. Encontrará un corazón para mí. Me burlé. Te ama solo porque eres hija de Morgana y heredera de la familia Ivory. ¿Y si hay alguien más adecuada? Sus ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad.
¿De qué hablas? No me digas que no conocías a la verdadera heredera de Ibori. La hija biológica de Atena y Teón. ¿Vuelve? Puede que Cyrus esté yendo a recogerla ahora mismo. Me lo inventé ayer mismo. Atena me dijo que Cyrus había oído que tenía un hijo biológico y que se apresuraba a buscarme para ganarse su favor. Pero esto se lo ocultó a Ibori. No sabía qué excusa había usado Cyrus. Pero la duda ya se había instalado en su corazón. Imposible. Ella gritó y marcó su número. Pero después de sonar un buen rato, fue rechazado. Ella se quedó allí. Aturdida. No. Cyrus no me traicionaría. Estás mintiendo. Perra. Gritando. Levantó el cuchillo y me apuñaló frenéticamente. La cuerda que había estado cerrando con la pequeña punta de mi gemelo finalmente se rompió. Me solté y esquivé rápidamente. Pero aún así me hice un corte en el brazo. Apreté los dientes de dolor. Me levanté y le di un fuerte golpe con el taburete a Ibori. Esta se abalanzaba sobre mí de nuevo frenética. Estaba débil por su enfermedad y sin hacer ejercicio desde la infancia. Ibori tardó en reaccionar. El golpe la tiró al suelo, donde permaneció inmóvil durante minutos. Aproveché para desatar la cuerda de mis piernas. Al verla jadear de dolor por otra convulsión, sentí una fría satisfacción. Desafortunadamente me dirigía a Feldley. Se oyeron las sirenas de la policía desde la puerta. Me llevaron al hospital para vendarme. Mientras Ibori era trasladada de urgencia a la UCI, tras curarme las heridas, fui a la sala de espera de la UCI. Medio menos esperando ver el final de esta dulce heroína romántica. En cambio, un grupo irrumpió. Entré en pánico. Antes de poder reaccionar, la vieja matriarca me dio una bofetada. Incluso el personal médico se quedó paralizado. Cuando volvió a levantar la mano, la agarré por la muñeca y la empujé hacia atrás con violencia. Tú empezaste esto. No puedo prometerte que mi bofetada no te mate. Vieja bruja. Un hombre atrapó a la anciana detrás de ella. Pero Morgana, la mujer a su lado, tomó su lugar y me dio una bofetada. Esta vez no lo bloqueé. Ante la mirada atónita de todos. Agarré a Morgana del pelo y contraataqué. Puñetazos y patadas. Todas las tragedias de mi vida pasada habían comenzado con ella. Quería descargar todo mi odio en esos golpes. Mientras la situación se intensificaba, el personal se apresuró a separarnos. Al ver a su madre maldecida y a su hermana atacada, el hombre que había permanecido en silencio por fin habló. Aunque le hicieran daño. ¿Tuviste que intentar matar a Ibori? ¿Estás seguro de que quieres oponerte a la familia Ibori? Lo miré fijamente. Risa burlona en mis ojos. Qué leal de tu parte. Protegiendo a tu familia. Pero si no hubiera luchado, estaría muerto. ¿Debería haber dejado que me matara solo porque estaba enferma? El final frunció el ceño. Discutiendo. Ibori solo estaba bromeando. Ella no quería matarte. Él quería hacer de pacificador. Pero yo no lo toleraba. Cierto. Solo está bromeando, pero es adulta. Le di la grabación a la policía. Que decidan si era una broma. Antes de que pudiera responder, Morgana me maldijo de nuevo. Perra. Mira tu cara de zorra. Aunque Ibori te quiera muerta. Te lo mereces. La familia Ibori te lo hará pagar. El final se enfrentó al arte y al arrebato vulgar de su hermana. Se giró hacia mí. ¿Dónde están tus padres? Llámalos para hablar de esto. Me burlé. ¿Qué? ¿Vas a presionar a mis padres porque no me doy por vencido? ¡Qué noble! Señor empresario modelo. Se había reunido una multitud. Susurrando. Es demasiado que un grupo intimide a una joven. Gente rica. ¿Qué puedes hacer? Tienen poder. Apuesto a que la chica asumirá la culpa. Oí que la chica rica la secuestró para matarla. Pero en cambio sufrió un infarto. Se lo merece por ser malvada incluso estando enferma. ¡Qué mala suerte tiene!
Con los murmullos en aumento y su madre y su hermana aún gritando. El final finalmente se rompió. Basta. Se giró hacia mí bruscamente. Llama a tu familia ahora. No digas que te estoy intimidando. Morgana se burló. Apuesto a que es una bastarda sin padres. Miré a Theon a los ojos. Pronunciando cada palabra. Tengo familia, mis padres adoptivos. Y una madre que me ama. Parecía confundido pero insistía. Entonces llámalos. A cualquiera que pueda hablar por ti. En ese momento se escuchó una voz familiar, a ver quién se atreve a hacerle daño a mi hija hoy. Theon se quedó paralizado. Se giró para encarar la voz. Cyrus, a su lado, también se puso rígido. Su mirada sobre mí ahora estaba impregnada de determinación. Incluso después de revelar mi identidad, Cyrus aún no se había dado por vencido. Theon miró a Atenea con incredulidad. Atenea. ¿Qué dijiste? Nuestra hija ha muerto. Los ojos de Atenea estaban llenos de decepción. Dejaste de buscar después de 6 meses. ¿Has llorado un solo día en la última década? ¿Recuerdas siquiera que tuviste una hija? El rostro de Theon se contrajo de dolor. Yo también la extraño. Pero atraparon a los traficantes. Dijeron, debe estar muerta. Tienes que seguir adelante. Atenea se interpuso frente a mí. Protegiéndome. La dejaste. No la culpes por dejarte. Continuó. Descubrí la verdad. Tu querida hermana la mandó a arrojar a las montañas y fingió un secuestro. Por suerte, después de haber cumplido mi absei. Nunca dejé de mirar. Theon protestó. Imposible. Morgana nunca lo haría, pero sus palabras murieron cuando la propia Morgana gritó, tú. Perra. ¿Por qué no moriste? ¿Por qué regresaste para arruinar el marfil? Theon guardó silencio. La vieja matriarca se burló. Que tenga sangre de marfil no significa que la aceptemos. Me reí fríamente. Odio esta sangre. Me siento sucio solo mirándote. Theon se tambaleó. Susurró habiendo cumplido mi absei. Gracias a Dios. Está viva. Su hipocresía me asqueó. Atenea sacó un acuerdo de divorcio. Como nuestra hija no quiere saber nada de la familia de Marfil, no la obligaré a quedarse con un padre que la abandonó. Firma. La vieja matriarca vitoreó. Sí. Divorciate de esta inútil. Puta estéril. Siempre habían dado por hecho que Atenea era la hermana del gobernador. Se casó con Theon por desesperación. La habían menospreciado desde entonces. Sobre todo después de que se negara a tener otro hijo. Cyrus se recuperó y agarró a Theon. Papá. Piensa. Esto lastimará a la familia. Theon dudó. Pero ante la mirada gélida de Atenea y mi mirada indiferente, finalmente asintió. Labios temblorosos. Apenas los firmó, llegó la policía. Enfrentando a Morgana. Tenemos pruebas que te vinculan con el caso de abandono infantil. Quedas arrestado. Morgana entró en pánico. Volviéndose hacia Theon. Hermano. Sálvame. Ivori me necesita. Cyrus se unió. Papá. Por favor. La tía no puede ir a la cárcel. ¿Y qué hay de Ivori? Theon abrió la boca. Pero ante la mirada asesina de Atenea, inclinó la cabeza. Morgana gritó. Prometiste protegerme. Soy tu hermana. La vieja matriarca maldijo. Inútil. Tu esposa arruinó a tu hermana. Theon negó con la cabeza. Desechó. Mamá. Ya he compensado bastante a Morgana. Incluso deseé haber dejado la escuela para que ella pudiera estudiar. Así que no le debo nada. Mientras se llevaban a Morgana a rastras. Gritando. Me debes todo. Theon. Observé. Satisfecho. Atenea se giró hacia Theon. Se oyó una voz. Esto no ha terminado.
Pagarán 10 veces más. Antes de irse, añadió, aléjate de las mujeres de marfil. Serán tu ruina. Theon suspiró. Derrotado. No ocultamos la verdad. Atenea incluso invitó a los medios a exponer los crímenes de la familia Ibori. Dios mío. Su propia tía la arrojó a las montañas cuando era bebé. ¿Y su prima tenía razón al matarla? ¡Qué trágico! No es de extrañar que parecieran desquiciados en esa última búsqueda acalorada. Se lo merecen. Uno en la cárcel. Otro aferrándose a la vida. Cuando Ibori despertó, esperaba a su familia junto a su cama. Solo Cyrus estaba allí. A pesar de sus intentos de ocultarlo, ella encontró la noticia. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi mamá? Cyrus forzó una sonrisa. La tía saldrá pronto. Te lo prometo. ¿Esa zorra es mi prima? Se supone que está muerta. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué no se muere? Cyrus llamó al doctor presa del pánico. Sus ojos se llenaron de dolor. Aún así, reprimiendo un atisbo de locura, sucederá. Ella morirá. Marfil, Marfil. No llores. El corazón de Ibori ya estaba lleno de agujeros. Y Cyrus no podía esperar más. Así que cuando mi compañero de piso, con quien nunca había tenido contacto, me ofreció un vaso de jugo con cariño, y un destello de pánico brilló en sus ojos. Lo bebí con decisión. Cuando volví a abrir los ojos me encontré en la misma sala de hospital que conocía, el mismo lugar donde me habían extirpado el corazón en mi vida pasada. ¿No te lo esperabas? No lograste morir hace 18 años. Y ahora llegas justo a tiempo para darle un corazón a Ibori. Considéralo una bendición. Escuché las mismas palabras que en mi vida pasada. Y mi corazón no pudo evitar sentir náuseas. Mi rostro sin disimulo. La familia Ibori ha cometido innumerables maldades. Y su destino está agotado. Si Ibori hubiera acumulado buenas obras, podría haber vivido más. Pero, por desgracia, me cortó la cara con un cuchillo ferozmente. Cállate. Ibori no puede morir. No puede dejarme. Recuperé la compostura. Sabiendo que provocarlo podría llevar a este loco a hacer algo aún peor. Se levantó y agitó la mano. Un grupo de personal médico con trajes de protección entró desde afuera. Mientras preparaban el equipo fingí estar en pánico. Cyrus. ¡Qué maniático! ¿Qué haces? Se quedó allí parado, saboreando mi expresión. Antes de hablar por fin, ya que Ibori te odia, la ayudaré a deshacerse de ti. Date prisa. Me puse más ansioso y empecé a maldecir. Cuanto más maldecía, más se reía él. Su voz ahogaba los pasos caóticos. Justo cuando el bisturí estaba a punto de caer sobre mí, la puerta se abrió violentamente. Y un grupo de personas se apresuró a someterlos. Tras dar a luz a Ibori, Morgana se lesionó el cuerpo y ya no podía tener hijos. Ibori, tras haber cumplido mi obsesión, sufría de una enfermedad cardíaca y se convirtió en el centro de miles de afectos. No. Cyrus luchó por resistirse, pero le dislocaron los brazos, dejándolo inmóvil. Yacía en el suelo, esforzándose por levantar la cabeza y mirarme fijamente. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a matar a mi Marfil? No. Lo patearon sin contemplaciones. Mejor piensa en ti. Sustracción de órganos de personas vivas. ¿Quieres morir? Con pruebas concluyentes. Morgana fue condenada a 15 años de prisión. Y Cyrus, hasta los 20 años. Después, los visité a cada uno por turno. Informando con consideración sobre el estado de Ibori, que no viviría más de 3 meses. ¡Qué lástima! Si no hubiera acorralado su propia caída. Podría haber vivido unos años más. TSK, ignorando las maldiciones y las guerras tras las rejas de hierro. Me alejé con paso ligero. Les conté a mis padres que había encontrado a mi madre biológica. Les expliqué que lo había mantenido en secreto por miedo al peligro. Cuando supieron cuántas veces mi vida había corrido peligro, temblaron de miedo.
Lloraban mientras me consolaban. ¿Qué clase de familia es esa? Serafina. No tengas miedo. Mamá y papá siempre estarán contigo. Organicé una reunión entre mi madre biológica y mis padres adoptivos. Lo que esperaba que fuera un ambiente incómodo resultó sorprendentemente armonioso, charlaban animadamente sobre mí. Apenas se detuvieron a comer hasta que se lo recordé varias veces. Después de graduarme, me uní a la empresa de mi madre biológica. Con el paso de los años, la familia Ibori había perdido la protección de la familia Henry. Y cuando se conoció la disputa entre las dos familias, muchos se alzaron para atacarlas. La familia Ibori se derrumbó rápidamente. Y la matriarca de la familia murió 2 años después. En cuanto a nuestra heroína, Ibori solo vivió un mes más. Cuando me hice cargo del negocio de mi madre biológica y empecé a progresar a pasos agigantados, reaparecieron el largo signo menos y su voz electrónica. Bip. Los protagonistas masculinos y femeninos han muerto. La trama principal ha sido completamente alterada. Felicidades a la carne de cañón por su exitoso contraataque. Cyrus se suicidó en prisión. Aunque nunca entendí del todo el propósito de la voz electrónica, seguía agradecido por la nueva oportunidad y la nueva vida que me había dado. Gracias. Bip. De nada. La trama ha cambiado a una historia satisfactoria protagonizada por una mujer importante. Por favor, esfuérzate. Anfitrión. Sonreí, sí. Trabajaré duro para vivir una buena nueva vida. Fin.